parte de las instituciones, trabajamos políticamente siempre, hemos acompañado la candidatura de un compañero como Julián Domínguez, ha ganado después Aníbal Fernández la interna y después acompañamos a Aníbal Fernández. ¿Qué vinculación tiene con Aníbal Fernández? Por eso Ninguna, la de un dirigente de la calidad de Aníbal Fernández. ¿Por qué lo vincularon con este ¿Por qué se lo vincula con los prófugos que están? Bueno, y eso preguntémoselo a la justicia, no sé. Con el faraón Mayo, Y bueno, ¿por qué se lo imagínense, vincula hay con 15 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué yo no ¿Por qué tienen que venir a mi casa? Es una picana que me regalaron que la usa cualquier vecino o cualquier ciudadano que la tiene por seguridad, nada más. ¿Usted es un chivo expiatorio, como dijo su abogado? Yo creo que sí, no sé si soy un chivo expiatorio, soy un hombre político, un animal político que apasionantemente abrazó esta causa nacional y popular. Jamás en mi vida los vi, no los conozco, conozco muchísima gente. Esto de las hinchadas, soy una persona que hace política hace más de 35 años, chicos. Conozco a muchísima gente, no tengo un cruce, no tengo una comunicación, pongo a disposición los teléfonos de mis compañeros, de las redes sociales, de todo lo que nosotros trabajamos hace mucho tiempo. Jamás en mi vida me vinculé con ninguno de ellos. Esto es lo que dijo Marcelo Mayo y nosotros ya nos planteábamos anoche esta posibilidad, ¿sí? Que una cosa era la investigación contra el faraón, contra Marcelo Melnik, contra el tipo en cuya casa se activa el celular que tenía Lanata, uno de los Lanata en la cárcel, y el tipo termina reconociendo que les dio plata, ¿sí? Una cosa es un dato concreto y otra cosa es ir y buscar gente por sus vínculos pasados. A Marcelo Mayo la acusación era que había tenido en un teléfono celular, hacía muchos años, había triangulado, había hablado al RENAR y a ese teléfono hablaba uno de los Lanata. Finalmente por eso lo allanaron, le encontraron las armas, pero nosotros ya ayer decíamos, atención, si es verdad lo que dicen, que no lo conocen, que no lo vieron, solamente lo van a poder acusar de tener un par de armas truchas o flojas de papeles. Y eso fue lo que finalmente pasó. La información de último momento dice que acaban de detener una mujer en Ciudad Oculta que estaría vinculada a la fuga de los 3 prófugos más buscados de la Argentina, de los hermanos Lanata y de Víctor Esquilachi. ¿Qué es lo que dice esta información concretamente? Que esta mujer tenía una especie de casilla aguantadero que según ella se la alquilaba a gente que andaba por ahí. Cuando llega la policía por un soplo, un dato que le pasa a alguien, llega la policía metropolitana y lo que encuentra es que por ahí había pasado gente hacía poco tiempo y encuentran una cantidad de plata que no pueden justificar. Esta mujer aparentemente vendía Paco ahí en Ciudad Oculta y hay una causa en un juzgado federal del juez Torres, pero están vinculándola y están viendo si esta mujer no tendría relación con los prófugos. Esto es información de último momento, pero claro, los prófugos no aparecen, muchachos. Ya llevan más de una semana prófugos, ¿sí? Los 3 sicarios acusados y condenados por el triple crimen más resonante que hubo en los últimos tiempos en la Argentina, hace 8 días que no aparecen, ¿sí? Y esto es lo que continúa. Mientras tanto, desde el gobierno o los funcionarios, el propio presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, siguen haciendo declaraciones altisonantes, comprometiéndose en la lucha contra el narcotráfico, pero uno tiene que decirles, miren su propio territorio también, porque ya sabemos la pesada herencia que uno puede aducir, que heredan del ciolismo en la provincia de Buenos Aires, pero ¿y en la ciudad de Buenos Aires? Solamente 3 postales recientes de cómo están volviendo los narcos peruanos a enseñorearse en la ciudad de Buenos Aires. Anoche, en el Abasto, en un local, en una esquina, a una cuadra del Shopping Abasto. Una cuadra del Shopping Abasto. Una sandwichería, un muchacho entra con una mujer a cenar, un hombre de unos 29 años, peruano, entra otro atrás de él, se para, saca un arma y le mete 8 tiros. Un ajuste de cuentas. ¿Cómo se sabe que fue un ajuste de cuentas? Porque el padre, cuando fue a hacer la denuncia a la policía, dijo que hace unos días le habían metido 10 tiros en el auto y que hacía unos meses, en una cárcel donde estaba condenado a 14 años de prisión, otro, el hermano más precisamente de este señor muerto, después les vamos a dar los detalles, había sido apuñalado por otro recluso. O sea, un ajuste de cuentas. En la Paternal hay videos que les vamos a mostrar esta noche que muestran cómo la Paternal, acá nomás de Palermo, se está convirtiendo en algo muy parecido a Pompeya por el nivel de Paco que están vendiendo los narcos peruanos en una especie de villa que se armó ahí en las vías del tren. ¿Sí?
Y por último, lo más preocupante, hay muchas sospechas de que a la Villa 31, acá nomás, zona norte, en Libertador de por medio, con las zonas más caras de la ciudad, están volviendo a controlar los narcos peruanos que estaban peleados con los de la Villa 1114. Entonces, una cosa es tener declaraciones altisonantes y comprometerse en la lucha contra el narcotráfico, y está muy bien hacerlo, pero para eso hay que dar ejemplos urgentes. Porque una cosa es la provincia de Buenos Aires, una cosa es, se le puede atribuir a la pesada herencia, la fuga de los presos, se le puede atribuir a la pesada herencia, la ineficiencia de la policía bonaerense, pero lo que está pasando acá en la ciudad tiene también en un lugar que administraba el macrismo. Está bien, ahora, justo hoy le traspasaron a la Policía Federal, o sea que ya no quedan más excusas. No quedan más excusas, hay que sacar a los narcos de las calles. Pero voy a aprovechar que tengo en línea al juez de Garantías de La Plata, César Melazo, que es justamente quien entiende en la investigación de los 3 prófugos, mejor dicho, no en la fuga, sino en el momento en el cual los prófugos más buscados de la Argentina atacaron e hirieron a 2 policías en la localidad de Rancho. Doctor Melazo, Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? Encantado, Graña, ¿cómo le va? Bueno, dentro de lo que usted nos pueda contar, porque dedujo que hay secreto de sumario, usted solamente entiende en el ataque a los policías, no investiga la fuga de la cárcel. ¿Son causas separadas? En absoluto. Esa causa tramita en General Alvear, departamento de Azul, a cargo del doctor Citerio, que es el fiscal de la causa. Él está investigando la fuga del penal y las responsabilidades eventuales del servicio penitenciario, ¿verdad? ¿Marcelo Melnik está detenido en esa causa que usted tiene o en la otra? No, causa que tiene el doctor Citerio. Entonces, usted tiene los allanamientos, por ejemplo, a Marcelo Mayo, sí, lo acaba de liberar usted. Sí. Marcelo Mayo, lo primero que dijo al salir que es un preso político. No, en absoluto, en absoluto. La causa... se está investigando un hecho gravísimo, estas heridas, esta tentativa de homicidio a los oficiales de policía, en la cual se han librado 50 allanamientos aproximadamente. Fíjese usted que si fuesen una causal política estarían 50 quejas sobre los domicilios y aquí no hubo ninguna detención, salvo la de Mayo y su familia, que fue por una cuestión aleatoria, diferente a la búsqueda. Solamente se buscaban a los prófugos. Solamente se buscaban a los imputados de la causa esta aberrante del tiroteo a los policías y encontraron el personal policial que efectuó el allanamiento, armas que en ese momento no tenían documentación pertinente, es un delito en flagrancia y tienen la obligación de aprender a las personas. Se ordena la detención a pedido del fiscal y mi juzgado resuelve detener a estas personas. Y acreditada por la defensa la documentación pertinente, el delito es escarcelable y en el día, prácticamente al día siguiente, en el día de hoy, durante la mañana, se ha escarcelado a los 3 imputados que estaban en esta causa. Pero o sea ellos tenían los papeles. No tienen ninguna connotación política atrás. ¿Tenían los papeles finalmente de las armas secuestradas? Tenían los papeles de las armas y la causa sigue adelante. Más allá de que tengan los papeles, veremos si estaban... absolutamente todos los papeles en regla, si se trata de una cuestión administrativa del RENAR, una falta administrativa, o si se trató en ese momento de un delito, ¿verdad? Eso es adelantar una opinión que va a ser resuelto en su momento por el juez competente. Hay algunas quejas que dicen que se están allanando demasiadas casas y sobre todo en base a denuncias anónimas. ¿Usted qué dice de esto, doctor? No, acá hay una mesa de trabajo conjunta donde están diferentes fuerzas trabajando, ¿verdad? Sabemos que está sospechado en algún momento, de alguna manera, el Servicio Penitenciario Provincial y de alguna manera también están mencionados algunos funcionarios policiales. Está trabajando la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal, la Policía de Provincia de Buenos Aires y algunas otras fuerzas, también aportando datos de inteligencia como para que esta mesa analice y conjuntamente resuelva o no se resuelva a través de la Fiscalía el pedido de allanamiento a alguna vivienda, solamente al efecto de buscar a los prófugos de este aberrante hecho. ¿Cómo sabe que son ellos? Porque una de las denuncias que hizo la propia familia de los prófugos es que ellos no estaban seguros de que fueran ellos realmente los que aparecen disparando contra los policías. ¿Ustedes dan por acreditado que son ellos? Hay una testimonial directa de la funcionaria policial herida
que atestigua que se trata de ellos, y hay otros elementos en la causa que no se los puedo adelantar, que hacen sospechar de que estas personas prófugas, estos 3 imputados, por el delito de la tentativa de homicidio, serían las 3 personas, Lanata, hermanos, y la otra persona prófuga en el primer hecho. O sea que para la investigación son ellos, o sea, no es como... En este momento de la causa, sí. Si no fuera en el día de mañana, bueno, se estarán buscando de todas maneras todas las hipótesis necesarias como para dar con los autores de este aberrante hecho, ¿verdad? La camioneta que aparece incendiada en Florencio Varela, ¿era realmente la misma que aparece en Ranchos? Yo no tengo los datos, eso deberían hablar con el fiscal. Yo no tengo los datos precisos de la investigación porque en Provincia de Buenos Aires lleva adelante la investigación la Fiscalía. Nosotros resolvemos los pedidos de las partes. En este caso es la Fiscalía la que nos solicita a nosotros los allanamientos, meritamos si se trata o no de algo coherente, ajustado a derecho, y bueno, y así lo hacemos. Pero no conozco los detalles porque no hemos tenido la causa más que para resolver el pedido de allanamiento. ¿Cuáles son las fuerzas que están al frente de la investigación? Porque se dice que le corrieron a la policía bonaerense. ¿En cabeza de quién está la investigación, además del fiscal? De las actuaciones que he visto yo, en realidad ese dato tampoco se lo puedo contestar por la misma razón que le dije anteriormente. Es la Fiscalía la que lleva adelante la instrucción. Y en quien delega la Fiscalía, no sé puntualmente si ha puesto a alguien por encima de otro. Sí sé que hay actuaciones de policía de provincia, sí sé que hay actuaciones de policía federal, y los he visto trabajar en esta mesa de crisis, ¿no? Que están llevando adelante en Puente 12. Usted, como juez de garantía, hasta donde yo sé, tiene que ser el que regule o el que diga que sí o que no a las acusaciones que hace el fiscal, ¿no? Hasta ahí creo que más o menos funciona la ley en provincia. Hay mucha sí, espere, que voy a la pregunta. Hay mucha sospecha de que esto está direccionándose hacia gente allegada al frente para la victoria. Mire, el éxito de la investigación hasta el momento ha sido nulo, porque no se ha dado con las personas autoras de este hecho. Así que si está direccionado o no a algo, ha tenido resultado negativo. Sí sé que es un hecho de connotación nacional, de una importancia importante que han tomado a través de los medios. No es menor tirotear a un par de funcionarios policiales, no es menor una fuga de la cárcel de máxima seguridad, con las implicancias que puede tener en la colaboración o no de distintos funcionarios del servicio penitenciario y o policiales y o de alguna banda que esté funcionando por ahí afuera. Entonces, a ver, si se largan allanamientos en búsqueda de personas con y sin anuencia de las personas también que han permitido el ingreso a alguna casa, creo que ustedes recordarán el caso Candela, por ejemplo, y algunas otras casos que se han casi rastreado ciudades o cuadras o barrios con el fin de dar una solución a esta búsqueda que la sociedad está requiriendo, ¿no? El éxito por parte de las investigaciones. ¿Usted en los allanamientos solo está buscando a los prófugos? Solamente se buscan los prófugos y, por supuesto, si se llegara a encontrar alguno de ellos, es el secuestro de todo elemento, armas, elementos de telefonía, computadoras, etcétera, que pueda llegar a incrementar o ayudar a la investigación, ¿verdad? Y las vinculaciones que puedan tener entre personas y o bandas y o funcionarios. Doctor Melazo, le agradecemos mucho el contacto. Un abrazo. Hay que decir entonces, vamos a pasar en limpio lo que está pasando. El juez Melazo es el juez de garantías de La Plata. Es quien investiga el ataque a los 2 policías. Interesante el dato que, a diferencia de lo que dice la familia de los Lanata y de Schillaci, Melazo da por acreditado que son ellos los que le disparan a los policías. O sea, para Melazo son los 3 prófugos. Y la camioneta, palabras más, palabras menos, él dice yo no tengo ese dato, pero también desde la Fiscalía trascendió que es la camioneta que aparece incendiada. O sea que los prófugos están prófugos y siguen prófugos, por lo menos para la investigación. Otra causa es la que lleva el juez de General Alvear, que investiga cómo se fugaron de la cárcel. En esa causa está detenido Marcelo Melnik, el faraón. Ustedes recuerdan la famosa foto que yo les mostré, donde estaba Marcelo Melnik con 2 dirigentes de la Cámpora de Quilmes y con otro muchacho llamado Nico, dueño de un lavadero llamado El Árabe. Bueno, anoche le allanaron
las 3 propiedades a ese muchacho, ¿sí? A Nico, el dueño del lavadero El Árabe. Le allanaron 3 propiedades, pero no por el lado del juez Melazo, sino por los allanamientos pedidos por el juez de General Alvear. Son 2 causas. Lo que dice todos, lo que más o menos entienden de derecho en la provincia de Buenos Aires, que en algún punto estas causas se van a tener que unificar, porque la continuidad de la fuga es el ataque a los policías, entonces en algún momento eso se va a tener que unificar. Por ahora, lo que está investigando el juez de General Alvear es quién ayudó en la fuga, y así llegó primero al Faraón y ahora llegaron a Nico, y ahí sí hay un vínculo político por esa foto que yo les mostré. Esa foto que yo les mostré en su momento, en la cual se veía, se la mostré el viernes, y después se habló tanto que aparecía el Faraón con Nico y con 2 dirigentes del Frente para la Victoria de Quilmes. Yo decía, bueno, háganse cargo políticamente, de la responsabilidad política de trabajar con estos muchachos, ¿sí? No se puede hacer política con cualquiera, ¿sí? Melnik está detenido, y al otro muchacho, a Nico, a quien se considera un socio de Melnik en esta tarea conurbanesca de pintar paredes para la política, también lo fueron a buscar, lo fueron a allanar a su lavadero y a otras 2 propiedades y no lo encontraron. Entonces, esta es la información del día. La de último momento habla de este allanamiento, ahora se verá si tiene que ver o no. En Ciudad Oculta, donde a una mujer la detuvieron con Paco, parecía un procedimiento antidrogas habitual, pero sospechan que ahí hubo, por ese aguantadero, pasaron los 3 prófugos. Veremos cómo va evolucionando todo esto, pero mientras esto sucede, también vamos a empezar a hablar esta noche en Tercera Posición de sueldos y de la pelea por el salario contra la inflación. Bienvenidos. Yo creo que cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Crear ese antagonismo de salarios versus estabilidad del empleo no se ajusta a la verdad histórica ni tampoco a los manuales de economía. El empleo existe si hay demanda en el consumo, es decir, si la gente compra, si las empresas producen y venden. No comparto, por lo tanto, las apreciaciones del ministro Prat Gay en cuanto a que tendrán que evaluar los dirigentes sindicales empleo versus salario. Antes decían que no tenían recursos, ahora no solamente que tienen los recursos de la ciudad, sino también los de la nación. Y fundamentalmente en los últimos 2 meses se ha satisfacido la demanda, sobre todo de los grupos concentrados de poder, de los formadores de precios. En este caso, cuando vamos los trabajadores a solicitar que se nos recomponga por el producto de satisfacer la demanda de los grupos de poder, se generaron estos aumentos brutales en la canasta familiar. Nos dijeron que no. Si el miércoles a la tarde no hay una respuesta satisfactoria o que se asemeje a una satisfactoria, obviamente vamos a empezar a realizar medidas de acción directa. Mientras seguimos esperando que aparezcan los prófugos, se desató la discusión por los salarios. Primero se desató la inflación. Después algunos gremios empezaron a pedir bonos de fin de año y a algunos pocos se lo dieron. A la gente que vive de los planes les dieron 400 mangos. Pero ¿qué va a pasar cuando se discutan las paritarias? Algunos se están anticipando y están pidiendo un bono de urgencia, como Roberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados. ¿Y cómo la ves? ¿Hay bono o no hay bono? Y tendría que haber. Para blanquear la discusión, acá no es la discusión si es un bono de fin de año, poner el nombre que quieran. Lo que ha sido parte de la realidad es que durante noviembre y diciembre hubo aproximadamente un 10% de aumento en la canasta familiar. Digo, los asalariados, que es parte de nuestro salario, quizás la más importante, va a la canasta familiar, hemos visto afectado nuestras condiciones económicas de una manera muy importante. Y entonces, además la Copal dijo que ya no van a retrotraer los precios, la comisión claro, obvio. Lo que agrupa a las fábricas alimenticias. Lo más probable es que aumenten, porque si vos lo que están diciendo, las medidas que están anunciando es sacar los subsidios, si saca los subsidios a la energía, digo, la industria argentina es una industria fundamentalmente gasífera, ¿no? Es decir, yo dudo de que los empresarios absorban, que le saquen
el subsidio. Bueno, hoy aumentó 6% la nafta. Bueno, aumenta 6% la nafta. Entonces, lo más probable es que siga aumentando. Digo, la primera reacción, noviembre y diciembre, lo que aumentó fue la canasta familiar. Esencialmente, digo, porque vos decís los 400 pesos. Los 400 pesos son 2 kilos vacíos. Digo, 2,5 kilos de vacío. Digo, si vas a cualquier supermercado, 2,5 kilos de vacío. No creo que al que cobre la asignación universal vaya a comprar 2 kilos de vacío, lo va a gastar de otra manera, ¿no? Obviamente, lo que han generado es un golpe durísimo al bolsillo de los trabajadores y obviamente lo que siempre, todos los años veníamos haciendo, digo, porque yo discuto con la Ciudad de Buenos Aires, con el signo político que hoy gobierna la Nación, discuto hace 4 años, no es nuevo. El año pasado nos dieron un bono de fin de año que se prolongó durante 3 meses para poder llegar a la paritaria sin haber tenido una pérdida brutal de poder adquisitivo y no hubo los niveles de inflación que sí hubo en noviembre y diciembre. Por eso lo que estamos pidiendo es eso, llamarlo de la manera que quieras, pero lo que queremos es dinero para poder paliar la pérdida que hubo, que fue muy grande, sobre todo en los últimos 2 meses del año. Quiero sumar a la conversación a Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social, APOPS, porque hay 2 puntos a discutir. El ministro de Economía, Pratgay, está diciendo, cuidado, los gremios van a tener que elegir entre paritarias y nivel de empleo. ¿Sí? Pero además hay otra cuestión con los gremios estatales, porque en varios gremios estatales se está viendo una cosa muy fuerte de recorte, por lo menos de los contratados. ¿Cómo la ven ustedes en la ANSES? Y bueno, nosotros estamos esperando algunas decisiones. Obviamente que hay gestos en otras áreas, pero en el caso ¿Hay ñoquis o no hay ñoquis en ANSES? En el caso de ANSES nosotros consideramos que en realidad necesitamos más trabajadores de los que tenemos. Con la misma cantidad de habitantes de España tenemos 16.000 trabajadores, los españoles tienen 25.000. Digamos, y además la productividad, para llamarlo de alguna forma, de trabajadores de ANSES, no solo todo el tema previsional, jubilaciones, pensiones, asignaciones, activos, sino que además procrear, somos una inmobiliaria, progresar, atendemos a todos los adolescentes, hasta nos encargamos de las garrafas de gas en el plan familia. Quiere decir que el otro gobierno nos ha ido dando tareas todos los años nuevas. Por eso tenemos un adicional que se llama POA, que es productividad, que está medido en unidades remunerativas, y tenemos un salario digno. Ahora, a nosotros, al 95% de los trabajadores de ANSES le afecta el impuesto a las ganancias. Para hablar de cualquier tema salarial en ANSES, primero hay que arreglar el tema ganancias. ¿Y lo están arreglando? ¿A ustedes también les afecta ganancias? Sí, nosotros un porcentaje menor, obviamente no es el 95%, pero hay un porcentaje de trabajadores, sobre todo las categorías más altas, que sí pagan ganancias y obviamente la ganancia... Bueno, pero la discusión Pratgay la está planteando diciendo, bueno, moderen el reclamo de paritaria porque si no puede aumentar el desempleo. Yo creo que es mucho más grave, como lo está planteando, porque decir, fíjense donde la aprieta el zapato, si quieren despido o quieren salario, lo que es un chantaje. Más que una... Lo está planteando es un chantaje, es decir, no venga a reclamar salario porque vamos a despedir. Bueno, pero desde el punto de vista del empresario puede ser así. Al costo de una pyme... Yo sé que por ahí, en el caso del Estado, en el caso de los subterráneos, no, pero en el caso de una pyme, no sé. Si en una pyme necesitan trabajadores, si va a haber consumo, como hubo durante estos años, si el consumo no va a caer y se necesita producir, no necesitan despedir gente. A no ser que lo que quieras es generar lo que sí dijo Treac al principio, apenas que se hizo cargo de la cartera, que dijo cambiar salario por productividad. Es decir, a un trabajador hacerlo trabajar el doble, entonces despido a otro. A lo cual eso es la lógica noventista, la lógica de Cavallo, que es lo que llevó al país a una desocupación gigantesca y a miles de accidentes laborales, porque obviamente si una persona trabaja el doble de lo que tiene que trabajar, genera accidentes laborales, genera desempleo y obviamente genera una superexplotación. No digo que esto es lo que estén planteando. Yo digo que si estas son las alternativas que nos plantean, hoy hay una realidad. El gobierno ha cumplido con varias de las promesas que ha hecho, unas de ellas que ha hecho, las que ha hecho sobre todo a los grupos concentrados económicos, los grupos de poder, ha cumplido con casi todas. En 20 días realizó todas las medidas que se prometió. Ahora, hay una de las medidas que prometió en la campaña electoral, porque el gobierno planteó cosas, que dijo pobreza cero. Hoy en día hay mucha más pobreza, en estos 20 días generaron mucha más pobreza, porque el tipo que está en la indigencia, la persona que está en los niveles de pobreza, que solamente consume alimentos, los alimentos aumentaron entre un 30 y un 50%. Digo, nosotros los asalariados consumimos algunas otras cosas más, pero el que está al nivel de pobreza y el nivel de indigencia, lo mataron con esta ¿Contacto inflación. con las centrales obreras hubo? Sí. Para llamarlos a algo, a negociar. Respecto del gobierno con las centrales, yo creo que sí, el diálogo en apariencia está instrumentado. Al menos con nosotros también está sucediendo.
Eso es bueno, eso no es malo. Dialogar siempre es bueno. Ahora... Ustedes se quejaban de que Cristina no lo llamaba. No, por eso, evidentemente, dialogar siempre es bueno. Ahora, me parece que el ministro de Economía tuvo una desgraciada frase ahí cuando dice... yo creo que el que tiene que ver dónde le aprieta el zapato no es puntualmente el trabajador, es el gobierno. Javier Milei es economista. ¿Se equivocó Pratgay al plantear la disyuntiva aumento salarial, fuente de trabajo? No, te cuento cómo funciona. Básicamente lo que está haciendo el ministro de Economía es mostrar y tratar de indicar de cómo funciona la política económica. Vos vas a tener lo que se llama la expectativa de inflación y que está... Alta. Sí. Y que está dominado... El propio Pratgay dice 25. Bueno, por eso. Digo, y eso sería un éxito. Entonces, dada la dinámica que lleva la inflación, que digamos ya lo hemos explicado, que lleva un rezago de 15 meses, entonces, digamos, eso sería un éxito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos, la expectativa de inflación está por encima de la inflación que vos estarías generando con la política monetaria, eso te llevaría a un salto en los salarios reales, que no hay productividad de corto plazo que vos la puedas aguantar en día de desempleo. Entonces, lo que te está diciendo Pratgay es que eso es en términos agregados. Ahora, en términos sectoriales, las realidades sectoriales son distintas y por eso tiene la frase de que cada uno vaya y acomode acorde a los tantos de cada... O sea que va a haber diferencia entre los gremios industriales y los gremios estatales. Claro, porque no todos los sectores se mueven de la misma manera. Igual, digamos, hay que tener en claro esto. Es decir, si la inflación es alta, quizás lo mejor sea fraccionarlo en tramos del año para que los asalariados no se vean perjudicados por un error en las expectativas de inflación y que los empresarios tampoco, es decir, de que haya un proceso de negociación continua de modo tal que se minimice esa rigidez. La apertura de exportaciones que está viendo me parece que es una señal para los gremios y para los industriales de que va a haber menor consumo, porque me parece que van a utilizar las exportaciones para bajar los niveles de inflación, como barrera regular. Por ahí no los afecta. O sea, subtes no creo que importen, empleados de ANSES no van a importar, pero los gremios industriales... Textiles, calzado... A ver, digamos, vamos por partes. Primero, digamos, aquellas economías que son abiertas son 9 veces más ricas que las que están cerradas. Digo, primer elemento muy importante... Acá salió mal siempre eso. No, bueno, pero el caso argentino, digamos, después sí... Digo, sería muy largo explicarlo, pero las economías abiertas son 9 veces más ricas. Segundo, que vos abras la economía afecta sobre el nivel de precios y no sobre la tasa de variación de precios. ¿Sí? Vos podés tener un nivel de precios más alto o más bajo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando vos abrís la economía, dada una emisión X, ¿sí? Vos vas a ir a unos precios más bajos. Cuando vos vas a precios más bajos, en realidad el que se favorece es el consumidor que, digamos, con su plata puede comprar mucho más y aumenta su bienestar. ¿Y si se queda sin laburo? No, pero ahí está la falacia. Ahí está el centro de la falacia. Cuando vos... Acá la vimos 2 veces, la vimos con Martínez de Oz y la vimos... Ahora te cuento dónde está la falacia. Digo, y dónde, si querés te explico dónde fallaron esos dos casos. Por un lado, lo que pasa cuando vos ahorrás en esos bienes que bajó el precio, a vos te queda más poder de compra que lo vas a dirigir a otro sector de la economía. Ese sector de la economía va a contratar gente, va a ganar, además va a ser más productivo porque es un sector que es más productivo. Consecuentemente, los salarios reales terminan subiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que siempre ha fallado en la Argentina es siempre lo mismo, que es el rol del sector público. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos abrís la economía, digamos, yo lo voy a simplificar muy fuertemente. Vos podrías decir que la competitividad de una economía depende de 3 factores. El salario real versus la productividad, la presión fiscal y la tasa de interés. Cuando vos tenés el fisco desbordado, ¿sí? Y la tasa de interés se te va muy arriba, y además te están matando con la presión fiscal. Recordemos que este gobierno, entre nación, provincia, municipio y el impuesto inflacionario, ha elevado la presión fiscal en más de 20 puntos del PBI. ¿Sabes lo que pasa? La única forma que vos te queda para competir, si el sector público no afloja con esta locura, es con los salarios reales. Que se traslada a precio. Claro.
digamos... Pero, a ver, pero yo quiero... ¿A qué le llama sector público? Sector público, mira, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. La decisión política pública, porque los empleados públicos no tienen nada que ver con eso. No estoy hablando de los empleados públicos. Lo que estoy diciendo es, si vos decidís tener un gasto público de 40 y pico de puntos del PBI, vos lo tenés que financiar. Claro. Cuando vos lo tenés que financiar, una de las cosas que va a pasar es que, suponete que sos una empresa y te cobran más impuestos, tu rentabilidad baja. Sí, pero ¿quién va a ser el primero en ceder acá? Porque, digo, cuando venga, van a ser los gremios... El economista, el que tiene que ceder somos nosotros. No es cierto lo que no es ¿Cómo cierto. que no es cierto? No, Si no es vos cierto ves lo que las estás diciendo. No es cierto. La competencia entre el No es mercado, cierto. entre la producción de la Argentina y la producción del sudeste asiático, digo, no hay mucha competencia que puede llegar a haber. No es cierto. Te liquidan. No es cierto. China trabaja con mano de obra esclava. No es cierto. Eso es un Nosotros, mito. si estamos esclavos, podemos competir. Es un mito y es una falacia y es falso. Los precios de lo que vale ¿Sabés el qué? hierro Si eso en fuera China y en cierto, Argentina. si eso fuera cierto, todos los países desarrollados no podrían No, porque competir. son Y desarrollados. sin embargo compiten. ¿Sabes por Y qué tienen compiten? fuertes ¿Sabes por qué límites compiten? No, en está las mal lo que estás diciendo. importaciones. ¿Cómo que no? Está mal lo que estás diciendo. Estados Unidos, para está entrar- mal lo que estás entrar diciendo. a una ¿Sabes por filial qué de Estados Unidos compiten? te cuesta No, mira, muchísimo. ¿sabes por qué compiten y son competitivos? Porque tienen mucho stock de capital per cápita, tienen muchas máquinas, son muy productivos, ¿sí? Y al ser muy productivos, eso le permite ganar salarios más altos. Está bien, pero las pymes argentinas pueden aguantar la competencia. Suponete, industria como el juguete, el libro, hoy acaban de abrir la industria, la importación de libros. ¿Pueden competirlas? Hay algunas... Desgraciadamente vos dijiste 2 veces lo vimos. Puede ser que lo veamos una tercera y veamos la liquidación nuevamente. La industria del Pero el calzado, problema no la es el industria del juguete, la comercio. industria textil. Pero el problema no es el comercio. El comercio es algo que favorece. Es el consumo el problema. No, el problema es el sector público. El que está perjudicando. El que está perjudicando a los trabajadores es el sector público, que con altas tasas de interés, fruto del riesgo país, con una presión fiscal desbordante, ¿sí?, te estrangula la ecuación de rentabilidad. Entonces vos, digamos, terminás devaluando y bajando el salario real porque la economía no se lo banca. Pero el verdadero trade-off no es si yo abro la economía o si los empresarios... Vamos a ver un ejemplo... Sino que es el sector público el que te está matando. Hoy en Noche de Reyes, vamos a ver un ejemplo de qué pasa con la industria del juguete. Ya pasó Navidad y ahora se acerca Reyes y por eso nos acercamos a la juguetería para averiguar cuáles son las opciones que tenemos y de qué precio estamos hablando, Juan Pablo. Te cuento, tenés un surtido amplio en lo que es precios, tenés promociones, tenés precios, por ejemplo, de cochecitos a fricción, algo clásico, típico para los nenes, desde 90 pesos, 129, 199, precios accesibles, digamos, en todo lo que es la línea de juguetes para varón. Nos acercamos un poco a ver de qué precio estamos hablando, a ver. Y, por ejemplo, tenés los baldes con ladrillitos que vienen de 100 piezas en 249, que, bueno, tenés una línea que es bien marcada para nena, tenés otra línea que es un balde mixto tanto para varón y nena. Después, bueno, tenés cajitas temáticas en 190. Son productos de un precio accesible hoy por hoy. 250, 300 pesos sería como un promedio más o menos de lo que se compraría un juguete hoy en día. Sí, calculale, sí, 200, sí, entre 250 y 400 pesos, un precio promedio. Vamos a ver también los disfraces que le gustan mucho a las nenas, ¿no? Sí, sí, tanto nenas, varón también, porque tenés personajes, los superhéroes, Star Wars, que está muy de moda ahora. Y bueno, tenés productos desde 160 pesos, algunos disfraces de nena, tenés de tortugas ninjas también en 160, tenés de Barbie en 200, algunos, tenés surtido. Yo me siento una niña todavía y cuando veo los bebotes, te juro que me llevaría uno, quiero saber el precio. Podés aprovecharlo, es un bebote, por ejemplo, el que acabas de marcar, 290 pesos. Es un producto nacional y controlado con un material que está aprobado, libre de ftalatos, o sea que lo pueden mojar, lo pueden
pueden hacer cualquier O sea, cosa. no son peligrosos, por ejemplo, si un nenito se lo lleva a la boca, no hay ningún tipo de peligro. Ningún tipo de peligro. Acá veo un montón de inflables y cosas para usar en la pileta. Contame un poco de qué se tratan estos precios. Bueno, esto te cuento. Tenés desde 60 pesos bracitos para el agua, tenés antiparras en 50 u 80 pesos, tenés salvavidas en 190 pesos, e incluso tenés lo clásico flota en 60 pesos. Tenés bastantes. Coincide un poco la época de Reyes con el armado de la pelo pincho y todo. El boom del verano. Es una buena opción. Sí, tal cual, obvio. El caso de la industria del juguete, por ejemplo, para analizar. ¿Por qué? Porque la industria del juguete es una de las que más ha crecido gracias al proteccionismo de estos años de kirchnerismo. Pero al mismo tiempo, a valores internacionales, incluso con un dólar a 13, los juguetes argentinos terminan siendo caros. Entonces, ¿qué es lo que hay que privilegiar? El laburo que ha crecido, porque da mucha fuente de laburo, o que los precios se encarecen y son caros. Claro, pero ahí está para nosotros que no ganamos salarios europeos. No, pero ahí está la gran trampa. Esa es la gran trampa de estos regímenes fascistas. ¿Sí? No, porque esto es así. Digo, bueno, un régimen fascista, ¿qué es? Es un régimen donde la propiedad de las empresas es privada, pero hay una fuerte injerencia del sector público en el manejo de todos los precios, de las cantidades, de las inversiones. O sea, lo que tuviste estos últimos 12 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos implementás un sistema de estas características, te pasan dos cosas. El primer lugar es que las empresas están recontra super protegidas, que es un infante de 70, 80 años que tenemos en Argentina ya, ¿sí? Y entonces cazan en el zoológico, te cobran cualquier precio, te cobran cualquier disparate. Pero además, como no hay competencia, y si vos no estás con ellos, digamos, no tenés competencia, no tenés otras empresas, entonces eso lo perjudica al trabajador. Es decir, que no puede conseguir empleo en otro lugar. Cuando vos abrís la economía, ¿sí? Y los obligás a competir, ¿qué es lo que pasa? Van a fabricar afuera. Algunas cosas... Van a ir a fabricar afuera. No es así. Rolando, pará. Van a fabricar ¿Sabes lo que juguete pasa? en China. No, porque si vos no tenés para gastar, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a tener déficit comercial, vas a tener déficit cuenta corriente, te vas a alterar el tipo de cambio y se va a acomodar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vos dejás, digamos, de gastar en una industria porque estás importando, vos te estás ahorrando plata. Esa plata que vos estás ahorrando, ¿sí? La vas a consumir en otro sector de la economía y eso es lo que va a generar el crecimiento y la productividad en otro sector. A ver qué dice la gente. Mire, la ortodoxia es hecha persona, no es cierto para vos. No es cierto lo que dice, las mismas medidas son los mismos finales. Las economías abiertas son más ricas y más desiguales, ¿sí? Otro tuit, María Tranqui dice, imagínate la preocupación de los jubilados, que ni bono, ni 82% ni nada. ANSES sigue demorando los reajustes, ¿es así esto? Bueno, el pedido de reajuste siempre se transforma en un juicio. Porque en general los reajustes no son como en mi época que yo empecé como computista, donde teníamos un equipo realmente de reajustes importante. Ahora se judicializó y rápidamente sale la denegatoria, que a veces tiene razón y otras veces no, y ahí va el juicio, ¿no? ¿Vienen tiempos de conflictividad social para ustedes? Obvio, yo creo que obviamente. Te veo muy irónico ya con el tema, asumido e irónico. Yo estoy muy preocupado, sinceramente, porque veo que los valores, obviamente hay una situación política en el país bastante enrarecida en los últimos tiempos, es decir, hay represiones, hay conflictos, hay despidos, no aparecen en los medios masivos de televisión. Esto es parte de una realidad política que estamos viviendo y que a mí me preocupa de sobremanera. Hasta ahora los conflictos son en niveles municipales, ¿no? Hoy los despidos de Molina en Quilmes, Senado... Sí, pero hay todo un conflicto, por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner. Yo vengo de una manifestación de lo que pasa en tiempo argentino, que no cobra los aguinaldos, hubo manifestaciones. También estaban en la manifestación los compañeros de Centro Cultural Kirchner, que no lo dejan tomar trabajo. Hay 2000 despidos en el Senado. Digo, todas esas cuestiones que no se ven cotidianamente en los medios de comunicación. Por ejemplo, hay algo que era sencillo, vos lo veías todos los días. Veías al noticiero que iban al almacén y le preguntaban, señor, ¿cuánto vale el kilo de papa? Y al otro día iban de vuelta, ¿cuánto vale hoy? Yo esto hace 2 meses que no lo veo.
No, parece... Sí, mira la de la juguetería. Bueno, Acabo de ver. Bueno, juguetería, pero digo, el alimento comestible, que fue lo que aumentó. El impacto central fue sobre los alimentos comestibles. Hay miles de noticieros que se dedicaban todo el día a hablar de esto. Hoy no hablan de todo esto. Pero aparte, digo, todo esto, lo más triste de todo esto, digo, de que la lógica, parece que la lógica imperante, la que se va a imponer, es un poco la que decía acá el economista, digo... El ortodoxo. El ortodoxo me llamaron. Yo le iba, ortodoxo le iba a hecho decir persona. yo, pero lo iba a decir yo, el compañero que economista que es ortodoxo. Puede decirme el liberal. Y aparte, no, pero no, seguramente para vos debe ser un orgullo. Obviamente yo, que es un orgullo. Yo lo que te digo es esto, que el primer fascista, yo lo más parecido que conocí al fascista en mi vida... Perón. No, ¿sabés quién Perón fue? fue No, el yo primer gran no vivía fascista. con pero el primer fascista que conocí en mi vida se llamaba Videla, que tenía ministro de Economía a un economista que dice lo mismo que decías vos. No. Exactamente lo mismo. Martínez Dios decía lo mismo que decías vos. No, digamos... Y tuvo la misma política que tuvieras vos. Y ese tipo mató 30.000 personas. Digo, no es cierto, yo vi los secuestros, lo vi con mis ojos, lo veía en la calle. Entonces yo digo, que estás mezclando, me parece que la lógica... No quiero discutir esto. Yo lo que digo, que la historia, por querer reivindicar una economía de mercado que tuvo diferentes prácticas en Argentina, como tal lo dijiste vos, hubo una práctica que fue del 76 al 82 y otra práctica que fue la década del 90. ¿No te llama la atención que el capitalismo sacó 80% de la gente de la pobreza en 200 años y en Argentina no funciona? Pero digamos, los datos, muchachos. Se me van de tema. Tengo las marcas en la espalda. Yo todavía llevo... Yo tengo todavía las marcas en la espalda de las huellas que me dejaron la década del 90 y la época de la dictadura, la marca de la retina, de ver a los tipos secuestrar al servicio de un plan económico. Tenía poco de liberalismo histórico. Digamos, la década del 90. Arregla con aumento salarial equivalente a la inflación que tenemos. Lo siento mucho. ¿Quieres discutir cada 3 meses? Discutimos cada 3 meses. Yo no pero, tengo ningún problema. Ahora discutamos y dame la plata. Salarial, Esperen, muchachos, se me van de tema y yo todavía tengo que hablar de los narcos peruanos. Les agradezco que hayan venido. Preocupación en la ciudad de Buenos Aires. 3 postales de narcos peruanos. Enseguida se las cuento. Un joven peruano de 29 años fue asesinado de 10 balazos esta madrugada en un bar del Abasto. Casi 3 de la mañana se escuchó mucho, como 6 tiros y después una risa. El asesino actuó con el rostro descubierto y se fue sin robar nada. Los investigadores creen que se trata de un ajuste de cuentas, de un crimen de tinte mafioso. Hoy también se conoció que en La Paternal cayó una banda que traficaba drogas en lo que se conoce como Villa La Carbonilla. Fueron detenidas 11 personas de nacionalidad peruana. Así vendían paco y cocaína a plena luz del día. La investigación de la Policía Federal y la Metropolitana determinó que la banda era una célula de una organización mayor, también de narcos peruanos con sede en el Bajo Flores. Los herederos de los célebres narcos peruanos, Marcos y Ruti, ¿siguen controlando el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires? A la villa del Bajo Flores llegaron desde Perú varios de los integrantes más violentos de la organización terrorista peruana Sendero Luminoso. También vino a Buenos Aires el protagonista de la historia, Marcos. Ruti o Alonso Rutillo Ramos es una persona de nacionalidad peruana que llega al país durante la década del 90 junto a Marcos Estrada, que eran exguerrilleros. Ideológicamente, por alguna razón, se reconvierten en yuppies dedicados al tráfico de cocaína, porque Perú, junto con Colombia y Bolivia, son los 3 grandes países productores de cocaína, es decir, 700 toneladas por mes. En este caso concreto, llegaron, buscan una zona, la zona es la zona conocida hoy como la 1114. En ese lugar, ese territorio ya estaba tomado por traficantes de origen boliviano y se produce una masacre en la cual hay 5 homicidios y directamente con eso toman las primeras casillas alrededor de una canchita que a su vez ese grupo de bolivianos había llegado y había desplazado un grupo de paraguayos. Era un tal Chamorro el que dirigía en ese tiempo la villa.
Entonces estas personas juzgaron matarlo, asesinarlo para quedarse con el poder de todo, ¿no? Y es así que en aquella oportunidad vinieron a la cancha y lo dispararon cuando estaba descuidado viendo el partido. Este pasillo desemboca en un lugar estratégico que se llama La Canchita. En ese lugar, en origen, ahí la banda de Marcos disputó a tiros con un grupo de narcos paraguayos el control de la villa, mataron a varios de ellos y así ganaron el control de la villa. Ahí se instalan y desde ese lugar, a partir de una metodología que se va a repetir desde la década del 90 hasta hoy, la idea es conquistar territorios, porque el territorio en términos económicos vale mucho más que la compra y venta, el menudeo en un barrio, y hasta es más importante que el tráfico mismo, porque el territorio significa ubicar una localización a partir de la cual yo logro tener el objetivo final, que es colocar ese producto en un lugar donde me lo paguen en euros o en dólares. El doble crimen sería por un ajuste de cuentas dentro de la guerra del narcosenderismo, es decir, las mafias peruanas que se disputan la comercialización de cocaína en la capital federal. Van con armas de grueso calibre que consiguen en nuestro país de una manera demasiado prolífera, van, se agarran a tiros, matan a personas y se quedan con los domicilios. ¿Cómo estalla la guerra entre Ruti y Marcos? Son procesados muchas personas, entre ellos ambos dos, Marcos Estrada y Ruti, van presos, son condenados. Llamativamente sale unos meses antes Marcos que Ruti. La organización la siguieron manejando desde la cárcel, pero al salir Marcos antes que Ruti, lo que hace es quebrar esa sociedad que tenía con Ruti y querer quedarse con todo el negocio para él. Noticia que Ruti recibe y que promete vengarse cuando estaba en la cárcel, lo cual cumpliría. Es lo que se conoció como la masacre del Bajo Flores o la masacre de la Virgen de los Milagros. Una serie de crímenes exhibió además que entre los narcos peruanos había una dura batalla. Ruti al salir, ¿qué hace? A sangre y fuego copa un territorio en la 31 bis, que es el lugar donde está sentado actualmente. Saca de ahí a lo que era un grupo de paraguayos y asienta su base territorial en lo que es Retiro. Con la misma modalidad que... Siempre con la misma modalidad. Estamos hablando de la 31 bis, sí, que la sigue manejando Ruti. Hace poco cayó una sobrina. ¿Cómo la manejan desde la cárcel? ¿Tanta impunidad pueden tener? ¿Sabe qué es lo que falta? Decisión política. La pregunta es, ¿hay decisión política? Bueno, parece que con los discursos sí. Ahora, concretamente, en las acciones concretas, lamentablemente no lo veo. A ver, ¿por qué traemos a colación la vieja batalla entre Marco Estrada González y Ruti, ¿sí? Un señor que se llamaba Alonso Rutilo Ramos Mariños? ¿Por qué? Porque hace poco en la Villa 31 cayeron presos varios sicarios y una lugarteniente de Ruti. Se sospecha que Ruti, que era el enemigo de Marco, el de la Villa 1114, y que tenía la 31 bis, y que fue extraditado a Perú, podría haber vuelto a la Argentina. Entonces, por un lado uno ve a Macri, a Bullrich, haciendo declaraciones contra el narcotráfico, vamos a combatir el narcotráfico, pero lo que uno ve en la ciudad de Buenos Aires es que los narcos peruanos están dándonos postales cada vez más preocupantes. Se está hablando del regreso de Ruti o de lugartenientes de Ruti a la Villa 31, acá, la Avenida Libertador de por medio, con los barrios más caros de la ciudad. Ayer hubo un crimen con sicario de 8 tiros a una cuadra del Abasto, en una sandwichería, en una esquina, en Anchorena y Valentín Gómez, ¿sí? Y acaban de ver también los videos de esta nota, donde se ven cómo en la Paternal, que es acá nomás, las escenas de venta de Paco de bandas de narcos peruanos asemejan la Paternal a las peores zonas de Pompeya. Acá no administraba el kirchnerismo, ¿eh? Acá está bien, la federal la manejaba el kirchnerismo, pero también estaba la jurisdicción de Macri. Entonces,
no solo alcanza con las grandes declaraciones de lucha contra el narcotráfico, sino que hace falta empezar a ver los resultados. Débora Ambo es abogada, fue durante un tiempo la abogada de Hinchadas Unidas Argentinas, y yo allá te escuché muy enojada hablando contra Marcelo Mayo. Ahora lo dejaron en libertad, pero vos tenés cuenta pendiente con él de otros tiempos. Viste, uno a veces tiene que tener paciencia. Buenas noches, Rolando. Lamentablemente uno es como es, o sea, para lo bueno y lo malo me acuerdo, tengo memoria. Y Marcelo Mayo se portó mal. Mala y memoriosa. Ay, sí, pero la verdad que no soy vengativa. No sí. soy malo, no soy vengativa, pero la verdad es que se portó mal. Me conmoviste, me vas a hacer llorar, mirá, no soy vengativa. No, pero se portó mal y me quedaron cosas pendientes, no dio la oportunidad, y la verdad es que dijeron los pibes, bueno, se terminó acá. ¿Él no fue el fundador de Hinchadas Unidas Argentinas? No, para nada. Marcelo Mayo es un extranjero en el fútbol. Rolando. ¿No es de la Barra Brava de Quilmes? No, pero no tiene nada que ver. Si después no es Barra Brava, será de Quilmes, será hincha de Quilmes, pero Barra Brava no es. Es un puntero político, nada más que eso. Lo que sí te digo es que él se acercó a Hinchadas Unidas, que tenía ese proyecto que venía de Nuevo Horizonte para el mundo, porque Hinchadas tiene un proyecto desde el año 2006, no nació con el Mundial de Sudáfrica. Sí tomó, digamos, una connotación pública con la llegada, con la escuela de Pretoria y todo lo que ya sabemos. Y Marcelo Mayo utilizó Hinchadas Unidas como un trampolín político para ser conocido, porque el fútbol mueve mucha gente, porque es tapa de diarios y todo lo que ya sabemos. Pero Marcelo Mayo es un traidor. ¿A quién reportaba él políticamente en ese momento de Hinchadas Unidas Argentinas? Y siempre él tomaba como referente a Aníbal Fernández. Él es del quien hablaba. Yo no escuché hablando de la otra persona. Aníbal Fernández decía hace 10 años que no tengo nada que ver con él. Capaz que chapeó. Mirá, si es un traidor, capaz que también es mentiroso. ¿Por qué decís que es un traidor? Él fue el que entregó, ¿te acordás, Rolando, el año 2014 que estábamos hablando de los datos personales de los hinchas y todo eso? El que entregó los primeros datos personales y la primera nómina ya por el 2010 fue Marcelo Mayo. Porque él salió... Yo me acuerdo que vino por todo el Pillín de Rosario Central. Claro, ¿te acordás, Rol? Lo conozco bien de una nota. Por supuesto, Pillín, Pablo Álvarez, Emiliano, Mariano. Los primeros 10, tuve 18 presos en Lindela durante 10 días que no tenían ni para comer ni beber, que bueno, pueden ser que no les quieran. Allá en Sudáfrica. En Sudáfrica, en una presión, ¿sabes lo que eran los enormes ursos estos sudafricanos? Los 18 de Lindela se conocieron. ¿Y cómo saben que fue Mayo que los entregó? Y se supo. Se supo. ¿Qué tiene? ¿Un servicio de inteligencia ustedes? No, pero cuando empezás a rastrear cómo llegaron, había un infiltrado en Hinchadas, ¿viste? Había alguien que había el enlace entre Hinchadas Unidas y el resto. Eran todos pibes, todos barras, todos integrantes del Paravalanche, y el único foráneo éramos dos. O era Marcelo Mayo o era yo. No había mucho que pensar. ¿A vos no te echaron? No tienen dudas, yo no destiño. No destiño. Yo no tengo aspiraciones políticas, Rolando. Yo hago mi trabajo. Yo soy abogada. ¿Pero cuál era el rédito político él de entregar? Él fue como una especie de doble agente, ¿viste? Como un doble agente. Con los pibes de todo bárbaro. Acordate todo lo que se criticó al gobierno kirchnerista por en un primer momento permitir que los barras fueran a Sudáfrica con Pero en un primer momento, estamos hablando antes de la crítica. Al principio era todo bárbaro. Después, cuando se acercó la época del Mundial, se firmó ese acuerdo que Paladino representó a la Argentina contra la policía de Sudáfrica, que fue 2 días antes de que se suban los pibes al avión. 2 días antes se firmó ese acuerdo de colaboración Argentina-Sudáfrica. Te lo digo porque lo leí la fecha y todo. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Lo echaron? Sí, se le cerraron las puertas. No se le atendió más las llamadas. Ya está. Pasó a ser una mala persona, un innombrable. El innombrable era. Débora, gracias por venir. Un cariño, Rolando. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.